final no... Para contestar todas tus preguntas y pedirte las disculpas del caso. No hay problema, uno entiende. ¿Sorprendida por lo que ha sucedido? ¿Indignada? ¿Se siente usted de pronto estafada, timada? Sí, bueno, sorprendida e indignada. ¿Por qué? Primero porque el Partido Morado, con toda la voluntad de generar puentes para la gobernabilidad, logramos con Somos Perú y Juntos por el Perú que Perú Libre deje de insistir con tener la presidencia de la mesa directiva y formamos una lista que al final no pudo participar en las elecciones para la mesa directiva. Y ahora estamos verdaderamente molestas porque la peor ficha ha sido Bellido. Y digo por qué la peor, porque nosotros, muchas parlamentarias, no digo todas las parlamentarias mujeres, mira, hemos firmado con las fujimoristas, de otras bancadas, porque había la posibilidad que el señor Nájar sea premier cuando tenía problemas de agresiones contra las mujeres. Y en ese tema no transamos. Con la violencia hacia la mujer y a las niñas y los niños no hay manera de transar. Entonces no podíamos permitir que el señor Nájar presidiera el Consejo de Ministros. Ahora resulta que han puesto de premier a un señor que tiene más problemas todavía, porque el señor Bellido, mira, hemos tenido que estudiar con mi equipo ayer hasta el 2018 las declaraciones en Facebook del señor Bellido. Y ahí está claramente mencionado que se desprecia a las personas LGTB. Yo en la mañana me he reunido con varias dirigentes y dirigentes LGTB de las regiones inclusive, para analizar este tema, porque si bien yo no represento a toda la comunidad, tengo la obligación moral de reunirme con ellos para opinar sobre esto. Y fíjate que las compañeras y los compañeros me hicieron reflexionar sobre algo que yo pensaba, pero ha sido mi propia comunidad la que me lo ha dicho. Me han dicho, estos quieren cerrar el Parlamento, lo que quieren es provocar que cierres el primero, claro, en unos días presentan otro más impresentable y entonces hacen la Asamblea Constituyente convocándola por decreto legislativo, ya que el Congreso está cerrado. Claro, porque ayer la comunicación oficial del Partido Morado hablaba de la indignación que había generado esta sorpresa de nombrar como premier a Guido Bellido y la decisión que ustedes asumían de no darle el voto de confianza al gabinete Bellido. Ahora se entiende que esto, más allá de una torpeza de Castillo, que yo dudo que lo sea, es una provocación. Es el hecho de Es una pechar al provocación, Congreso. porque mira, lo que tú dices es claro, y estaba conversando con varias personas en la calle, y como te digo, con mis compañeros, y es muy evidente, es un plan perfectamente tramado para ponernos otro gabinete provocador y entonces en 15 días ya está. Gobierna, ya no sé ni dónde, porque como ahora ya no gobierna de Palacio de Gobierno, que esa idea de que el Palacio sea la sede del Ministerio de las Culturas me parecía muy bien, pero todo tiene sus procedimientos. Entonces, efectivamente, como dice el doctor Luciano López, que tiene toda la razón. Yo justamente en la tarde me preguntaba, ¿cómo sabemos con quién se reúne? ¿Cómo sabemos con quién se reúne? No hay manera, no hay ningún control, puede despachar en la camioneta. Entonces necesitamos, mira, el Perú necesita transparencia, necesita que conversemos. Y para conversar lo que necesitamos somos un puente. ¿Y el puente de qué está hecho? Los puentes están hechos de confianza. Entonces el señor Bellido no genera confianza porque insulta a las mujeres, desprecia a los homosexuales con su manera de hablar. Le rinde pleitesía a los terroristas. Y además hace apología al terrorismo. O sea, dime, ¿hay algo que pueda generar menos confianza que todo lo que reúne el colega Bellido? No. Es todo lo que más provoca es esto. Entonces, por eso es que el Partido Morado, yo todavía estoy pensando, porque yo creo que
tenemos que jugar muy bien las fichas del ajedrez, anticipándonos a lo que el adversario dice, ¿no? Porque si no, vamos a caer redonditos en el plan. En 15 días, él despachará sabe Dios de dónde y por decreto legislativo hace lo que quiere. Vamos a hacer una pausa comercial, congresista Susel, y quiero contarles que el ex parlamentario Richard Arce, quien además es un hombre de izquierda y alguien absolutamente coherente con su manera de pensar y de, digamos, manejarse en cuanto a su visión de país. Lo he entrevistado en reiteradas oportunidades y voy a pimponear con los dos. Quiero hablar con Susel, quiero hablar con Richard Arce, que me cuenten los dos qué opinan acerca de la postura de Verónica Mendoza, de una Anaí Durant, defensora de las mujeres, de la comunidad LGTBI, que ahora es ministra de la Mujer, con este gabinete presidido por un homofóbico, ¿no? Por alguien que simplemente no entra pues en razón. Vamos a una pausa comercial muy breve y regresamos con Susel Paredes, quien está vía Zoom, y con Richard Arce, quien ya ha tenido la amabilidad de llegar a los estudios del Estilo Juliana. Volvemos en instantes. Importante para el país, para poder abordar lo que tú me planteas. Porque siento que ese mensaje de a la nación del 28 de julio, en el Bicentenario, a 200 años de nuestra vida republicana, ha sido muy importante en el mensaje simbólico, porque ha permitido hacer, desde romper el protocolo con la vestimenta, después haciendo una recapitulación histórica de lo que fue la colonia, en presencia del rey de España, y lo más interesante, identificar a las comunidades, a las poblaciones tradicionalmente excluidas de este país. Habló de los quechuas, de los aymaras, de los aguajún. Es muy interesante porque es importante poner en la palestra a esa población. Y después, evidentemente, genera toda una esperanza porque es un maestro de una escuela rural, un hombre del Ande, como nosotros que venimos. Yo soy de Andahuaylas, él es de Chota. Y es muy importante ese mensaje simbólico. Pero todo eso cae en saco roto cuando en el espacio más icónico de nuestra independencia, en la Pampa de la Quinoa, donde se firmó el Acta de la Libertad, hace la juramentación de Guido Bellido por todo el contexto que ha significado. Nunca en mi vida política he visto tal secretismo para determinar quién era el próximo premier y de la misma manera los próximos ministros. Idas y contramarchas en una actividad tan elemental como es la juramentación genera una sensación de informalidad, de improvisación. Que la hay, definitivamente, pero lo que hay, según usted, también es imposición por parte de Vladimir Cerrón. Y uno entiende que el mandamás ahora, el portero que tiene la llave magistral es Cerrón, pero también Castillo tiene que asumir su responsabilidad. El presidente de la República, el que ha sido elegido, es él. Es ingenuo, es torpe, o juega o funge de inocente para así dar la sensación de que va a ir por el buen camino, pero va engañando a la población como lo hizo con Guido Bellido, que su sola designación fue en contra de todo lo que había manifestado un día antes en su mensaje frente a todo el país. Justamente ahí viene la contradicción. Pero yo conozco a Pedro Castillo, sé que es una persona con muy buenas intenciones, es un líder sindical, hemos estado en los paros que se hizo por reivindicar los derechos de los maestros y me parece una persona, como te digo, bien intencionada. Pero lamentablemente, en el entorno de su gobierno está un personaje siniestro como es Vladimir Cerrón. Y ahí sí no me va a quedar las palabras porque es de público conocimiento su sentencia por corrupción, sus investigaciones, porque no solamente es esa sentencia, porque alguien podría decir, lo están persiguiendo políticamente. Tiene no. 160 denuncias penales. Y 9 procesos fiscales bastante comprometedores. Vaya a ver usted, le digo al televidente, el Puente Comuneros o el Hospital El Carmen. Obras emblemáticas de Junín que inclusive hubieran significado salvar vidas en este momento que tenemos la pandemia. Entonces, si tienes a alguien con esos antecedentes de corrupción, ¿cómo me puedes hablar de lucha contra la corrupción? No, pero con esos antecedentes no postulas en el partido de un sujeto, digamos, con ese historial. A ver, Susel, ¿qué opina usted al respecto? Porque lo que dice el excongresista Richard Arce es que efectivamente en esta coyuntura política Cerrón es un personaje siniestro, pero Castillo lo sabía desde que asumió la candidatura con ese partido liderado cuyo secretario general era Cerrón. ¿Es inocente? ¿Se está dejando manipular? ¿O es una especie de socio ideológico realmente de Vladimir Cerrón? Bueno, hay que analizar también otras cosas del presidente Castillo. Él ha militado en Perú Posible. Él no es un hombre que viene de las canteras de izquierda, 1. 2, es un sindicalista y los sindicalistas tienen
especial habilidad para negociar. Es decir, es un hombre inteligente, es un hombre que ha organizado una de las huelgas más grandes que ha tenido el magisterio en el Perú. Entonces, no subestimemos nunca a nadie que tiene poder, porque nos podemos equivocar. Entonces, yo creo que él puede ser una persona de buena voluntad. Entonces, yo creo que más bien tiene que asumir las decisiones que ha tomado. Y ha sido una pésima decisión nombrar a Bellido como premier, porque es provocador en todos los sentidos. Provoca a las mujeres, provoca a nuestra comunidad LGTBIQ+, provoca a mucha gente que desde el Cusco lo ve como una voz más bien de conflicto. Provoca a las víctimas del terrorismo, cuando el premier tiene que ser el vocero de Palacio, aquella persona que además rinde cuentas, porque el presidente no tiene responsabilidad política, la tienen los ministros y en el caso de él, el premier. Entonces, yo creo que es una elección errada y sabrá él las razones por las que ha elegido a este personaje provocador. ¿Por qué cree Con Richard usted? somos amigos y compartimos mucho de nuestras ideas, y yo creo que los dos en esto coincidimos plenamente. A ver, señora Arce, ¿por qué cree que eligió a Guido Bellido? Porque por más de que no tenga la experiencia política que sí tiene Cerrón, sabía perfectamente que un personaje de estas características iba a generar reacciones como las de Campodónico, que lo ha criticado, ha renunciado, Yehude Simón está indignado y lo ha manifestado a través de las redes sociales. Ayer Pedro Franque no quiso juramentar, se fue hasta el propio Aníbal Torres. Entonces, si él dijo, Roger Nájar no va, desistió, que era el voceado para ser premier, ¿por qué escoge a alguien tan o más conflictuado y más polémico como Guido Bellido? Es un mensaje contundente de Vladimir Cerrón, porque recuerda bien, horas antes que juramente, él publicó un Twitter expresando que iban a poner a una persona de Perú Libre, que le corresponde como es su partido político, pero denostando de sus aliados, inclusive descalificándolo como caviares a sus aliados, que le han dado el apoyo contundente para que lleguen al poder. Ellos llegan al poder no por el ideario trasnochado y anacrónico de Vladimir Cerrón. Ellos llegan al poder porque hay un grupo grande de oposición al fujimorismo, porque no había otra alternativa. Juliana, con toda sinceridad, jamás íbamos a votar por el fujimorismo, por todo lo que ha representado en el pasado. Y tú sabes muy bien la posición que tienen, inclusive. Esta historia que estamos viendo se repetiría lo mismo con Fujimori. Y teníamos la esperanza, y tenemos todavía la esperanza en lo personal, de que esto puede cambiar. Pero siempre y cuando haga ese deslinde con Vladimir Cerrón, porque lo que estamos viendo podría validar la tesis marxista de agudizar las contradicciones, que ese podría ser un argumento muy interesante. ¿Para qué? Para preparar el escenario de la tormenta perfecta, un escenario de confrontación, de polarización, para tomar el poder, porque en sus aspiraciones tú escuchas a Bellido, a Bermejo, escuchas a Cerrón, ellos hablan como si existiera un partido único, como si estaríamos en un régimen totalitario. Tiene un pensamiento marxista, leninista. Basta ver la oficina, ¿no?, que mostraba orgulloso Guido Bellido cuando todavía no era parlamentario y mucho menos, seguro soñaba con ser algún día presidente del Consejo de Ministros, donde tiene como si fuesen sus máximos maestros y mentores, ideológicamente hablando, a Lenin y al costadito a Vladimir Cerrón. La congresista Susel Paredes decía que se rectifique, que se rectifique. Congresista, usted lo que esperaría es que cambie de premier, que es potestad, además del presidente de la República, decir, ok, saco a Bellido y pongo a una persona que sea efectivamente dialogante, que es lo que se espera de un presidente del Consejo de Ministros, que es el puente con el Parlamento. Tiene muchas posibilidades. Yo creo que Dina Boluarte tranquilamente pudo ser premier, y hay muchas personas que más bien le ayudarían a tender puentes, porque mira, después de pasar un periodo en el que hemos tenido 73 congresistas fujimoristas que lo único que han hecho es entorpecer, y ahí era un gobierno de derecha, o sea, el fujimorismo no le interesaba a quién entorpecer, no por ser de izquierda, ahora dicen que es por ser de izquierda, pero antes era, ¿por qué? Si era un gobierno de derecha. Entonces, ante esa situación, yo creo que el presidente Castillo debe rectificar, cambiar de premier, no pasa nada si mañana juramenta otro premier o otra premier, y que sea alguien
que exprese una voluntad de diálogo y que dé confianza. De acuerdo. Entonces yo creo que eso es lo que esperamos todos. No creo que eso pase, lo pero... Las mujeres, la comunidad LGTBI, las víctimas del terrorismo, la gente que quiere paz. Ya el Perú está harto de vivir en esta zozobra. Estamos viviendo en una angustia, no puede ser. Uno tiene miedo hasta de dormir, porque no sabe si cuando amaneces va a pasar algo terrible. Entonces no podemos vivir así. No me queda mucho tiempo, quiero hacerle algunas consultas más al ex parlamentario Richard Arce. ¿Cuándo viene el estudio también? Esperamos que nos pueda visitar aquí para tener una entrevista un poco más amplia, en vivo y en directo. Con mucho gusto voy a organizarme para hacerlo. Gracias. Susel Paredes, congresista del Partido Morado. Me quedo un rato más con Richard Arce, pero tengo que ir a la publicidad, porque Richard Arce ha formado parte del grupo de Verónica Mendoza, de Nuevo Perú. Richard Arce renunció por la presencia de Cerrón en esta alianza que nunca se concretó, pero que estuvo allí durante un rato. ¿Qué opina de Verónica Mendoza? No me responda todavía. ¿Qué opina de Anaí Durán, que ha juramentado como ministra de la Mujer? ¿Qué opina del señor Paredes, vocero de Juntos por el Perú, que ahora es flamante ministro de Comercio Exterior y Turismo? ¿Existe la coherencia en la izquierda moderada nacional? Regreso con Richard Arce y se quedan ustedes ya de una vez con estos minutitos de...